Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver la carga de refrigerantes por succión en aire acondicionado tipo split usando el juego de manómetros de 4 válvulas. Hay que tener en cuenta que este procedimiento se realiza para inyectar la cantidad total de masa de refrigerante del equipo, el cual no posee por múltiples causas, entre las cuales podemos ver una instalación, reemplazo por descompensación o contaminación del refrigerante original, por quema de compresor, etc. Entonces, antes de continuar con el proceso, hay que estar seguros que el equipo no posea fugas y que se tengan las tuberías internas del equipo limpias. Bien, para ello hay que tener a la mano los elementos de protección personal como las gafas, cascos y guantes de nitrilo, así como los diferentes equipos y herramientas requeridas para el proceso. En este caso tenemos unas llaves L hexagonal, llaves L torque, la bomba de vacío, específicamente que sea para operar con refrigerantes inflamables, que son de las nuevas, un juego de llaves de boca fija. También tenemos el juego de manómetros de 4 válvulas, el tanque refrigerante, válvula de control de flujo y una válvula de bola de paso recto. Además de ello, también tener disponibles un vacúmetro digital, una balanza de carga, un termómetro y una pinza amperimétrica. Bien, antes de iniciar nuestro procedimiento, hay que verificar cómo es la estructura de nuestro equipo. Aquí en este caso tenemos dos unidades, una externa donde tenemos el condensador, ventilador de condensador, el compresor, también tenemos el capilar, y en la unidad interna tenemos un soplador de flujo radial, tenemos el evaporador unido con dos tuberías, donde tenemos la tubería más gruesa, que es la tubería de succión de baja presión, y una tubería más delgada, que es la tubería de mezcla de baja presión. Bien, con el equipo apagado e instalado, vamos a identificar las válvulas de servicio de la unidad externa condensadora, teniendo en cuenta que la que está acoplada con la tubería más gruesa es la tubería de succión o entrada de refrigerante, y la que está acoplada con la tubería más delgada es la tubería de servicio de salida o también de mezcla de baja presión. Bien, ahora vamos a tomar un juego de llave de boca fijas con el fin de extraer los tapones aquí de las válvulas de servicio. En este caso vamos a retirar el del puerto. Aquí vamos a quitar el tapón que protege al vástago de la válvula de succión y a quitar el tapón que protege al vástago de la válvula de salida, como estamos observando aquí. Ahora, con una medida de seguridad, vamos a tomar una llave, puede ser hexagonal o tipo torque, para verificar que los vástagos de las unidades o de las válvulas de servicio estén desenroscados. Entonces, para ello tomamos en este caso una herramienta y hacemos unos torques en sentidos antihorarios, como estamos observando aquí y acá. Vamos a verlo en este pequeño cortometraje. Tomamos en este caso un dado con una llave ratchet y vean cómo procedemos a verificar que los vástagos estén desenroscados aquí y acá. Muy bien. Ahora vamos a hacer el proceso de vacío del equipo. Para ello vamos a tomar una válvula de control de flujo y vamos a verificar que su volanta esté en posición off. Eso lo hacemos girando la misma en sentido antihorario, y después de ello la procedemos a colocar acá en el puerto de la válvula de succión de la unidad externa. Vamos a ver ese procedimiento aquí en este pequeño cortometraje. Vean acá que estamos tomando la volanta y la estamos girando en sentido antihorario por completo. Veámoslo acá. Y después de ello procedemos a colocar nuestra válvula en el puerto de la válvula de succión, como estamos observando aquí. Correcto. Ahora vamos a tomar acá nuestro juego de manómetros de 4 válvulas, verificando que todas las válvulas estén cerradas, y tomamos también nuestro vacuómetro
con su adaptador T y una válvula de bola cerrada. Entonces vamos a proceder a conectar la T en el puerto back del juego de manómetros. Aquí en este puerto conectamos el vacuómetro y en el extremo vamos a conectar la válvula de bola cerrada como estamos observando. A continuación vamos a tomar nuestra bomba de vacío y nuestro tanque refrigerante. Entonces, para hacer la siguiente conexión vamos a tomar la manguera azul y la vamos a conectarla del puerto low hacia el puerto de la válvula de control de flujo. Vamos a tomar una manguera amarilla para conectarla desde el extremo de la válvula de bola hasta la bomba de vacío y otra manguera amarilla que va del puerto ref hacia el puerto del tanque refrigerante como estamos observando. En el siguiente paso vamos a enroscar por completo el vástago de la válvula de control de flujo girando su volanta en sentido horario hasta la posición on. De esta manera vamos a tener comunicación con el sistema. Recordemos que en este caso el equipo no posee refrigerante. Entonces procedemos aquí, vean el procedimiento y vamos a verlo aquí en este pequeño cortometraje donde vamos a enroscar ese vástago girando la volanta en sentido horario por completo como estamos viendo aquí. Veanlo acá. Vean cómo se está girando la volanta. Perfecto. Y lo hacemos totalmente. Muy bien. Ahora en el siguiente paso vamos a abrir las válvulas, en este caso low, back y ref del juego de manómetros. También vamos a abrir la válvula de bola acoplada al adaptador T que está con el vacuómetro. Bien, a continuación vamos a proceder a encender la bomba de vacío como estamos observando aquí. Perfecto. Y vamos a monitorear el valor de la presión acá en el indicador del juego de manómetros y cuando esté en unas 28 pulgadas de mercurio procedemos a encender el vacuómetro para en este caso monitorear el valor de presión pero en micrones de mercurio como estamos observando. Bien, estando la presión de vacío en valores inferiores a los 500 micrones de mercurio, se procede a cerrar la válvula de bola que está acoplada aquí en el adaptador para posteriormente cerrar la válvula de paso de la bomba de vacío si la tiene y después de ello se procede a apagar nuestra bomba de vacío tal cual como estamos observando aquí. Ahora vamos a esperar un tiempo prudencial para verificar que se mantengan las presiones. En este caso, lo ideal es que las presiones se mantengan, no suban, pero por motivos que pueden ser de pequeños trazos de humedad, es posible que este valor pueda subir alrededor de unos 100 micrones, alrededor de unos 15 minutos, pero se estabiliza. Entonces, no hay ningún problema. En caso que siga subiendo de los 600 micrones, podemos esperar que suba hasta unos 1000 micrones. Entonces, si la presión sube hasta unos 1000 micrones, podemos seguir por el proceso. Si la presión sigue subiendo por encima de los 1000 micrones, significa que tenemos presencia de humedad o una microfuga y hay que verificar la estanqueidad del equipo. Entonces, en este caso, si nos mantenemos en estos valores, podemos seguir con el siguiente paso. Bien, si la presión se ha mantenido, a continuación se procede a apagar el vacuómetro para posteriormente cerrar las válvulas low, back y ref del juego de manómetros, tal cual como estamos observando aquí. Bien, ahora vamos a quitar o a desconectar la bomba de vacío del montaje que hemos hecho. Entonces, para ello procedemos a extraer la manguera que la comunica con el montaje, quitamos la válvula de bola, el vacuómetro, así como el adaptador tipo T para posteriormente colocar un tapón en el puerto back del juego de manómetros. Ahora vamos a proceder a la inyección de refrigerante al equipo.
Bien, para ello vamos a colocar primeramente el tanque de refrigerante en una posición adecuada, ya sea para una carga en estado líquido o en estado vapor, dependiendo del tipo de refrigerante. Entonces lo colocamos sobre una balanza de carga electrónica que debe tener su display o pantalla en ceros, como estamos observando. En el siguiente paso se procede a abrir de 2 a 3 vueltas la válvula del tanque refrigerante, como estamos observando aquí, y de esta forma ya tenemos acá refrigerante presente acá en la manguera amarilla que la comunica con el juego de manómetros. En el siguiente paso vamos a abrir la válvula ref del juego de manómetros, y con esta acción ya tenemos presencia de refrigerante en el cuerpo del mismo y estamos listos para la inyección de refrigerante. Bien, ahora se procede a abrir la válvula low del juego de manómetros para inyectar entre un 80 y un 90% de la masa o del peso de refrigerante que indica el fabricante del equipo. Ahora, si no se posee ese valor de masa o peso de refrigerante, hay que hacer la carga por presión. Entonces, para ello, lo que se hace es que vamos a ingresar el refrigerante hasta obtener la presión de equilibrio que tendría ese refrigerante dependiendo de la temperatura ambiente donde está localizado el equipo. Después de ello, que hagamos esa pequeña precarga, cerramos la válvula low del juego de manómetros. Entonces vamos al procedimiento, véanlo aquí. Vamos a ver cómo la aguja del manómetro va a indicar cierto valor de presión, y estamos pendientes también del display acá de la balanza de carga. Después que hayamos inyectado ese 80 o 90% del peso o el valor de presión estipulado dependiendo la temperatura ambiente del sitio, se cierra aquí, como vamos a ver, la válvula low del juego de manómetros. Correcto. Por ejemplo, veamos estos dos casos utilizando refrigerante 410A y utilizando refrigerante 32. Por ejemplo, si la temperatura del sitio donde está ubicado el equipo es de 30 grados Celsius, entonces vamos a verificar qué presión tendría el refrigerante 410A, en este caso 259 psi o redondeando 260 psi-G, y si utilizamos refrigerante 32 tendría alrededor de unos 265 psi-G aproximadamente. Entonces ya con ese valor de presión podemos hacer nuestra carga por presiones. Bien, ahora después de haber hecho esa pequeña precarga, ya sea por presión o por masa de refrigerante, vamos a proceder a encender el equipo y verificar la presión de succión del mismo. Entonces aquí tomamos el control y procedemos a encender nuestro equipo. Vamos a observar cómo la aguja reduce y se va a estabilizar en cierto valor. Perfecto. Ahora vamos a completar la carga de refrigerante. ¿Y por qué hablamos de completar? Recuerde que dijimos que habíamos inyectado un 80 o un 90% del peso. ¿Por qué razón no cargamos el 100%? Porque muchas veces podemos cargar el 100%, pero por X o Y motivo hubo un recorte de tuberías, exactamente, y es mejor estar seguros. ¿Por qué? Porque si hay recorte o hay alargamiento, hay que compensar la carga de refrigerante. Entonces, por esa razón, siempre uno acá, como recomendación, no cargamos al 100%, siempre cargamos un 80% y después completamos la carga. Igual, cuando ya vamos a hacer el proceso para completar la carga, entonces se hace la siguiente forma, y es abriendo la válvula low del juego de manómetros para permitir la entrada de refrigerante. Nos vamos a dar cuenta que la aguja sube, y cerramos para ir verificando la presión que se nos está quedando, además de la masa refrigerante que va ingresando al sistema, y vamos a hacer este procedimiento de abrir y cerrar hasta completar la carga de refrigerante. Entonces vamos a verlo aquí en la animación, donde vemos que abrimos la válvula low para que ingrese refrigerante. Vamos a ver cómo la aguja sube y después también cómo va variando el valor en el display.
Después de ello cerramos la válvula low, como estamos observando aquí, para ir controlando la cantidad de masa refrigerante que entra y el valor de presión que nos está mostrando el indicador. Perfecto. Ahora, si se llegó a la presión de succión requerida y o a la cantidad de masa refrigerante requerida para inyectar el equipo, ya no vamos a ingresar más refrigerante, y por esta razón, verificando que la válvula low del manómetro esté cerrada, se procede a cerrar la válvula del tanque refrigerante, como estamos observando aquí. Muy bien, recordando que cuando cerramos la válvula del tanque aún tenemos refrigerante en la manguera amarilla aquí que debe irse al sistema. Muy bien, tener en cuenta siempre esa condición. Entonces, por ello, como tenemos una gran cantidad de refrigerante en la manguera amarilla, y sobre todo cuando hacemos una carga en estado líquido tenemos bastante refrigerante, lo que hacemos es que, verificando que esté cerrada la válvula del tanque, procedemos a abrir nuevamente la válvula low del juego de manómetros para que ese refrigerante pase por diferencia de presión, o sea, la mayoría, no se va a ir todo hacia el equipo. Entonces vemos aquí, y cuando hagamos ese procedimiento vamos a ver que la aguja sube, pero después vuelve a su posición inicial, indicando que la mayoría parte del refrigerante que estaba aquí ya se fue para el equipo, lo cual es deseado porque según la balanza, ese masa ya hace parte del equipo y debemos buscar la forma para que se ingrese y se llegue al interior del mismo. Bien, entonces ahora en esta condición ya podemos hacer una revisión tanto de las corrientes del equipo, así como las temperaturas del recinto interior y la temperatura que saca o que tiene el aire de salida de nuestro equipo. Bien, a continuación vamos a hacer la conexión del juego de manómetros y accesorios, en este caso para equipos que usen refrigerantes no inflamables, como en el caso de R22 y 410A. Entonces, para ello, verificando que las válvulas low y ref están abiertas, vamos a tomar una llave L y vamos a enroscar por completo el vástago de la válvula rótalos de salida de la unidad condensadora, como estamos observando aquí, con el fin de bloquear el flujo de refrigerante del equipo y obligar al mismo a que recoja el refrigerante presente en las tuberías, evaporador y el que está en la manguera del juego de manómetros. Entonces vemos aquí el procedimiento animado, vamos a verlo aquí en este pequeño cortometraje, donde vamos a tomar una llave ratchet con su dado y vamos a hacer el procedimiento de enroscar por completo dicho vástago, tal cual como estamos observando aquí. Veanlo el procedimiento y lo hacemos por completo. Perfecto. Ahora, después de enroscar el vástago de la válvula de salida, vamos a observar que la presión acá en el indicador del juego de manómetros comienza a reducirse, y cuando estemos en unos valores cercanos a cero, como estamos observando acá, vamos a proceder a desenroscar el vástago de la válvula de control de flujo, girando su volante en sentido antihorario por completo hasta la posición off, como estamos viendo aquí en esta animación. Bien, y como estamos viendo en este pequeño cortometraje, vean cómo estamos girando su volante en sentido antihorario. Lo ideal para este proceso es que con la otra mano tengamos sostenida la válvula para evitar un giro de la misma y posibles fugas. Bien, eso lo hacemos por completo, y después de ello vamos a proceder a restablecer el flujo de refrigerante del equipo, y para obtener esa condición nos vamos acá nuevamente a nuestra herramienta y desenroscamos por completo el vástago de la válvula rótalo o de servicio de salida de la unidad condensadora, como estamos observando aquí, y estamos observando en este pequeño cortometraje que ya tenemos nuestra llave ratchet, nuestro dado listo para desenroscar el vástago, y vean cómo lo estamos haciendo. Mírenlo allí. Perfecto, y lo hacemos por completo, y de esta forma ya restablecemos el flujo de refrigerante del equipo. Muy bien. Ahora, verificando que las presiones acá en los indicadores del juego de manómetros estén en cero, se proceden a cerrar las válvulas low y ref del juego de manómetros, para posteriormente proceder a desconectar las mangueras
tanto aquí la amarilla como la azul, y proceder a retirar la válvula de control de flujo, así como la llave L que está acoplada aquí en el vástago de la válvula de salida de la unidad externa. Ahora, en caso que tengamos fugas en los vástagos que no lo podemos manipular, o que trabajemos con refrigerantes inflamables, caso 290 o R32, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Bien, ahora si por motivos de seguridad no se puede regresar el refrigerante que está aquí en las mangueras del juego de manómetros, ya que poseemos por ejemplo fugas en los vástagos o estemos utilizando un refrigerante inflamable, entonces el procedimiento que sigue consiste en aquí en este caso vamos a girar la volanta de nuestra válvula de control de flujo en sentido antihorario, muy bien, para quitar la comunicación del juego de manómetro con el sistema, como vemos aquí en la animación y aquí en este pequeño cortometraje. De esta manera el vástago de la válvula de control de flujo se retrae, dejando libre el obus de la válvula de succión o la válvula de servicio de succión de nuestro equipo. Pero recordemos que cuando hacemos esta operación tenemos refrigerante presente en las mangueras y cuerpo del juego de manómetros. Por eso, después de este procedimiento hay que realizar la despresurización del juego de manómetros y de las mangueras. Entonces, para ello procedemos a quitar el tapón del puerto high del juego de manómetros. Se abre primeramente la válvula de alta del juego de manómetros y después la válvula low, y de esta manera se despresuriza el refrigerante presente en ambas mangueras del juego de manómetros. Bien, verificando que las presiones en el juego de manómetro estén en cero, se proceden a cerrar las válvulas low, ref y high del juego de manómetros, para posteriormente proceder a quitar las mangueras tal cual como estamos observando aquí. Miremoslo. Y se procede también a retirar la válvula de control de flujo, como estamos observando acá. Correcto. Y ya como último procedimiento, tomamos los tapones y los procedemos a colocarlos en sus respectivos puertos, como estamos viendo aquí, y damos unos respectivos o ligeros ajustes para asegurar los mismos. Muy bien. Y ahora, ya con esto hemos terminado nuestro procedimiento. Bien, doy gracias por la observación de este video. No olviden dar su like si les gustó el mismo, y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.